procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza. Amén. Muy buenas tardes, los saludo en el amor del Señor Jesucristo, una vez más, como cada día sábado, ¿cierto? Acompañándolo junto a ustedes, ¿cierto? Para poder exhortar un mensaje. Hoy día estoy acompañado nuevamente por nuestro hermano Miguel Vega López, para que él también tenga la oportunidad de saludar a la gente. Amén, hermano Jonathan. Que Dios les bendiga. Les saludo a cada uno de ustedes en la paz y en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo, quien les bendice y saluda es su hermano en Cristo y maestro en la palabra del Señor, Miguel Vega López. En primer lugar, le doy gracias a Dios por todos sus beneficios, especialmente por este momento o espacio ya Amén. Que nos brinda, a través del cual dentro de unos minutos vamos a compartir contigo un tema muy pero muy importante, pero también polémico. Amén. ¿Qué dice la Biblia respecto al diezmo? ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia respecto al diezmo? En segundo lugar, le doy gracias a mi hermano Jonathan Garrido Sanzana Amén. Por la invitación. Créame, hermano, que ya perdí la cuenta de cuántas veces he estado, digamos, en este set ya en su Amén. Programa. Y bueno, en tercer y último lugar, le doy gracias a cada uno de ustedes por consagrar o apartar este momento para conectarse con nosotros, pero mayormente con la palabra del Señor. Amén. No te apartes de la sintonía. Dentro de unos minutos vamos a estar compartiendo este tema en profundidad, ya que es lo importante. Amén, hermano. Amén. Que Dios bendiga, ¿cierto?, la vida de nuestro hermano y maestro en la palabra, ¿cierto? Como él decía, vamos a exponer un tema bien importante y a la vez polémico. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, ¿cierto?, se viene discutiendo este tema, que es el tema del diezmo. Pero nosotros, conforme a la Escritura, vamos a darle a entender si está vigente o no está vigente el diezmo. Así que vamos a ir a una alabanza rápidamente y estaríamos de vuelta con el tema que hoy día le traemos. Amén. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más
grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el todo de mi alma, quien me sostiene y me levanta. Todo entrego a ti, me rindo a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén. Que Dios les bendiga nuevamente. Vamos a dar comienzo con este tema que traemos hoy día, así que mi hermano empieza para poder hablar de este tema. Amén, hermano Jonathan. Antes de abordar el tema, quisiera compartir con ustedes una frase
de John Wycliffe, un pionero de la Reforma protestante. Él dijo en cierta oportunidad: ningún hombre debe ser acreditado que está en lo correcto meramente por ser autoridad, a menos que él muestre desde la Escritura lo que sustenta su opinión. Amén. Dicho de otro modo o manera, nuestra opinión ya debe estar basada en la Escritura para que ésta sea creíble. Amén. Ya, para que ésta sea fidedigna. Entonces, hoy día tenemos todo un tema ahí. Creo que es muy, hermano Jonathan, importante considerar esta frase, digamos, de John Wycliffe, Amén. especialmente cuando tratamos un tema tan polémico, tan controversial como este. Amén. ¿Qué dice la Biblia respecto al diezmo? Amén. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia? No es qué es lo que digo yo. Por lo mismo. No es qué es lo que dice el hermano aquí presente. Amén. No es lo que usted cree o piensa acerca del diezmo, ¿ya? Sino qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que enseña la Biblia realmente acerca del diezmo. Ya estaremos atentos a sus preguntas ya y también objeciones. Entendemos que es un tema polémico, por esa misma razón lo vamos a abordar con bastante cautela ya, pero mayormente profundidad. Ya, esto se trata de un estudio bíblico, ya el cual voy a compartir en conjunto con mi hermano Jonathan Garrido Sanzana. Amén. Como texto base vamos a usar Números capítulo 18, versículos 20 y 21. Números capítulo 18, versículos 20 y 21. ¿Ya? Dice la palabra del Señor de esta manera: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Amén. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén. Ya, este es el texto base ya del tema o estudio. Siempre digo que todo tema eclesiástico ya o que tiene alguna relación con la iglesia debe abordarse desde un punto de vista bíblico. Amén. Si bien es cierto, alguien puede emitir o dar su opinión al respecto. No digo de que sea malo, pero asegurémonos de que ésta esté basada en la palabra para que, cierto, sea creíble, sea fidedigna y pueda edificar a la gente. Amén, así es. ¿Ya? Te lo digo porque, por una cuestión muy sencilla. Mucha gente, no sé, dice esto: mira, yo soy pastor y por el solo hecho de ser pastor, tú debes someterte a todo lo que yo te diga, ¿ya? O yo soy maestro y por el solo hecho de ser maestro, debes acatar o hacerme caso. No. Debemos entender de que la verdad está en la Biblia, ¿ya? Y no en un ministerio en particular. Amén. ¿Ya? Porque como hombres podemos equivocarnos, ¿ya? Somos seres falibles, ya que podemos fallar. Entonces es muy, pero muy importante hablar de la Biblia más de lo que yo creo o pienso
acerca de un tema como este. ¿Ya? En primer lugar, a modo de introducción, no se puede, escúchame bien, no se puede hablar del diezmo sin tener en cuenta su origen y propósito, por el cual y para quién fue instituido. La palabra diezmo proviene del hebreo mahaser, que significa una décima parte. En el griego, la palabra que designa una décima parte es la palabra apodecato. Diezmo, básicamente, se refiere a una décima parte o porción. Otros dirían el 10%. ¿Ya? Creo que en eso podemos concordar. Ya existe un consenso, general acerca de esta cuestión. Amén. En cuanto a su origen, desde un punto de vista bíblico, obviamente, muchos cometen el error de afirmar que el diezmar tuvo su origen en la ley de Moisés o mosaica. Quiero, hermano Jonathan, reiterar esto porque es bastante importante. ¿Ya? Sí, porque estamos tratando el tema en primer lugar desde un punto de vista histórico. Amén. Claro, o sea, créame de que no es ninguno el beneficio tratar este tema desde un punto de vista contemporáneo, actual. Así es. No, uno cae en el debate, en la discusión y al final, querido, uno no llega a ninguna parte. Amén. ¿Ya? Entonces, en cuanto a su origen, muchos cometen el error de afirmar que el diezmar tuvo su origen en la ley de Moisés, cuando la verdad es que dicha práctica ya se origina mucho antes. Al tiempo se transformó, ahora cambia, en una ley para el pueblo de Israel, pero nunca fue prescrito como mandamiento dentro de la doctrina nuevo testamentaria, como tampoco lo fueron las fiestas solemnes judías, la circuncisión, ni los ritos de sacrificio de la ley. Vemos que el propósito del diezmo, al igual que los otros ritos y ordenanzas mencionados en la Biblia, tenían que ver con la nación israelita en su medio religioso y social del antiguo pacto. ¿Ya? Es cierto que la palabra diezmo aparece en el Nuevo Testamento, pero siempre en un contexto histórico. Claro, yo tengo que aprender también acerca de reglas, de hermenéutica, ¿ya? Amén. Hermenéutica significa el arte de interpretar, ¿ya? Cuando hablamos de la hermenéutica bíblica estamos hablando de las reglas que nos ayudan a interpretar la Biblia de forma correcta. Amén, así es. Entonces, es cierto que la palabra diezmo aparece en el Nuevo Testamento, pero siempre en un contexto histórico, ¿ya? Como también se mencionan los sacrificios de animales. ¿Se mencionan o no se mencionan en el Nuevo Testamento? Amén. Claro, pero de igual manera en un contexto histórico, nunca como una ordenanza específica para la iglesia. Ya vamos a estar abordando eso con mayor profundidad. Cristo y sus apóstoles jamás prescribieron los diezmos ya como una observancia o mandamiento para la iglesia, como lo es, por ejemplo, la ordenanza de la llamada Cena del Señor, ya para otros Santa Cena, o el bautismo, por ejemplo, hablando, cierto, de dos sacramentos fundamentales. Amén. Que sí sabemos con certeza que fueron un mandato directo a observar del mismo Señor. La verdad, hermanos, no existe base bíblica textual alguna que diga que la primera iglesia practicara, por ejemplo, el diezmar, menos aún que lo exigiera como mandamiento. Y lo que estoy diciendo o acabo de decir, lo vamos a comprobar.
Amén. De eso se trata, de comprobar lo que estamos diciendo. Amén. Reitero, estamos atentos ya a tus preguntas y objeciones. Siempre digo algo, hermano Jonathan, o siempre dije algo en mis tiempos de debate. Ya usted me conoció por ese lado. Hay una cuestión. Aquel que va a opinar, ya, o no sé, a realizar un comentario, que lo haga con respeto, por favor. Amén. Ya, o sea, que no se entienda como un ataque personal. Amén, así es. Ya, aquí no estamos atacando a nadie, no estamos atacando a ninguna iglesia en particular. Estamos contrarrestando una cuestión que se enseña como doctrina, ya, doctrina nuevo testamentaria. Pero reitero, lo vamos a comprobar, ya. Punto número 1. El diezmo antes y después de la ley. Ya, el diezmo antes y después de la ley. El primer diezmo registrado en la Biblia, ya en la Biblia, recuerde, ya en la Biblia, fue dado por el patriarca Abraham, antes cierto de llamarse Abraham, al misterioso sacerdote y rey Melquisedec. ¿Dónde está registrado esto? En Génesis capítulo 14, del versículo 17 al 20. ¿Ya? No podemos decir nosotros de que, no sé, Abraham, creó la práctica de diezmar. No, esta práctica es mucho más antigua. ¿Ya? La Biblia nos dice de que él creó esta práctica, ¿ya? O a él se le ocurrió esto simplemente, no. Pero sí podemos decir de que el primer diezmo registrado en la Biblia fue dado por el patriarca Abraham, ¿cierto? Abraham, más tarde, lo pudimos comprobar ya. También vemos a Jacobo intentando hacer suyo esto en Génesis capítulo 28, versículo 22. Por favor, síganos en los versículos bíblicos. A los levitas o descendientes directos de Leví, ahora le fueron dados por ley. Esto es diferente. Por ley. Todos los diezmos en Israel. Ya lo voy a reiterar, hermano Jonathan. Amén. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces estamos comprobando lo que dije concerniente, ¿cierto?, a ver, que se trataba de una ley, ¿ya? En la repartición de la tierra de Canaán, ya tierra prometida, la tribu de Leví no recibió territorio alguno para vivir, sembrar, ¿cierto?, y cosechar. ¿Ya? ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que Dios era su parte y heredad, es decir, ellos se iban a dedicar al tabernáculo de reunión o a la casa de Dios. Hablemos del templo. Amén. Ya más adelante. Ahora, un detalle a resaltar que mucha gente omite o desconoce. En Josué capítulo 21, versículo 41, podemos ver que las demás tribus de Israel, por mandato de Dios, le regalaron 48 ciudades o poblaciones a la tribu de Leví. ¿Ya? Amén. ¡Qué tremendo! Para que vivieran, ¿cierto?, cuando no estuvieran en su servicio al Señor. Prácticamente los levitas, por su misión, pasaban casi el día completo, ya sea, ¿cierto?, en el tabernáculo, más tarde, ¿cierto?, el templo, o también servían como jueces o maestros ya en su localidad. Amén. Es un punto que también mucha gente desconoce. Considerando lo dicho, a ver, el servicio al Señor, ya sea cierto en el tabernáculo o en su localidad como jueces y maestros,
¿Los condenaba a la pobreza? No, de ninguna manera. Ya, Dios se encargó de sustentarlos. ¿Cómo? Con los diezmos o la 10ª del ganado y la agricultura de Israel, y también con ofrendas. Qué tremendo, hermano Jonathan, ya, y todo esto obviamente se puede comprobar en la Biblia, no es ningún invento, digamos, nuestro. Detalles a resaltar. Mucha gente habla del diezmo de Abraham, ya lo pudimos comprobar, es algo bíblico. Pero ocurre algo, ocurre que no describen el diezmo ya de este patriarca. Simplemente lo citan. Vamos a describir esto. A ver, Abraham diezmó una sola vez ya a Melquisedec. ¿Ya? Eso es lo que la Biblia registra. Entonces, Abraham diezmó una sola vez a Melquisedec. Si usted pensaba de que Abraham lo hizo todos los días, ya, o una vez al mes, o 6 veces al año, está, digamos, equivocado. Se trató de una actitud de agradecimiento a Dios por la victoria y también, cierto, de reconocimiento por el sacerdocio de Melquisedec, el cual lo convertía, cierto, en un ser superior a él. ¿Ya? Aquí nace la pregunta, ¿cuál fue el diezmo de Abraham? Es necesario recordar algo. Mucha gente omite esto. Es necesario recordar que Abraham era rico, pero él no diezmó de sus riquezas, sino del botín de guerra que adquirió, lo cual no era otra cosa que los bienes de Sodoma y Gomorra. ¿Te das cuenta, Jonathan? Amén. Cuenta la Biblia que Abraham fue bendecido por Melquisedec antes de diezmar, no después. Amén. No después de diezmar. Por otro lado, este hombre, cierto, gozaba ya de una muy buena situación económica. Entonces, hablando del diezmo de Abraham, ya este gran patriarca, diezma una sola vez. ¿Ya? Una sola vez. Él no diezmó de sus riquezas, sino del botín de guerra que adquirió. Y por otro lado podemos ver, cierto, de que Melquisedec lo bendice antes y no después. ¿Ya? Claro, estamos describiendo esto. 2. Jacob promete diezmar a Dios todo lo que él le dé. Génesis capítulo 22, versículo 28. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración, digo, a Dios. Y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Una especie de negocio. Pero no existe ningún versículo, digamos, que hable acerca, digamos, del diezmo. O de que este hombre, digamos, cumplió su palabra o su promesa. Amén. Ya, o sea, Señor, si tú me das, mira, yo te doy el diezmo de todo ello. Eso es lo que podemos hablar ya o ver referente a Jacob. El diezmo existió antes de la ley. ¿Ya? Claro, para que no piensen de que uno va a hablar desde un punto de vista, cierto, de la ley solamente. El diezmo existió antes de la ley. Así como la circuncisión también existió antes de la ley. Amén. Y otros ritos más, pero se debe considerar siempre su contexto. Y ahí es donde está el problema. Abraham no diezmó por ley. Jacob no prometió diezmar por ley. La razón principal de su diezmo fue el agradecimiento. Yo lo quiero reiterar para que la gente lo entienda. El problema no radica aquí. ¿Me escuchó? El problema no radica aquí. Siempre lo he dicho. El que quiere diezmar por agradecimiento, como lo hicieron, como lo hizo Abraham, que lo haga. Que lo haga.
pero que no diga que está cumpliendo un mandamiento bíblico. ¿Se entendió, hermano Jonathan? Amén. Claro. Sí. Básicamente, ¿cierto? Abraham diezma por agradecimiento y obviamente reconociendo también a este hombre como un ser superior a él. Hablando de Melquisedec. ¿Ya? Entonces, el problema no radica, digamos, ahí. No, el problema está cuando yo interpreto esto como una ley, como un mandamiento. Claro, mucha gente dice, hermano, pero Abraham diezmó. Lo dijimos recién. Amén. Claro, y no lo he dicho solamente una vez. Y no lo hizo, obviamente, cumpliendo una ley o una ordenanza, no. No, una vez. Fue algo que nace en su corazón y bueno, él lo hace una vez, etc. Si usted, por ejemplo, no sé, quiere dar el diezmo, el 10% usted lo puede hacer. El problema es cuando ahora yo entiendo o siento o interpreto que estoy cumpliendo una ley del Señor. Entonces me creo más bendito y a ese que no diezma lo condeno usando Malaquías capítulo 3, pero ya vamos a llegar a eso. Está interesante el programa, hermano. Amén. Ahora, el diezmo como ley, cuidado, el diezmo como ley es herencia de los levitas para su manutención. Como ley no es herencia para ningún pastor, para ningún maestro, ya, para nadie. Ya, si usted, reitero, dice lo contrario, ahora va a tener que comprobarlo. Y el tema, querido, es cuando ahora tenemos que comprobar esto. No existe fundamento para eso. Bueno, Números 18:21 comprueba lo que dije. Por su servicio, cierto, y dedicación a Dios, ellos no podían, digamos, trabajar ya en lo secular, como diríamos hoy día. Así que Dios estableció la 10ª parte del ganado y la agricultura para ellos como sustento. Ya es necesario entender de que el diezmo era exclusivo de los levitas y los más necesitados. Ya Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Que este vendría siendo un tipo de diezmo porque hay 3 o 4 en el Antiguo Testamento. Claro, algunos pensaban a lo mejor, hermano Jonathan, que la Biblia solamente hablaba de un tipo de diezmo. Que aparece en Malaquías. Claro. Entonces, bueno, mi hermano se va a encargar de eso. Yo voy a leer este pasaje para corroborar lo que dije recién, hermano. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos, de tus productos, digo, de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Vemos aquí con claridad que el diezmo se originó mucho antes de la ley y que el mismo luego se constituyó como mandamiento dado por Dios bajo la ley de Moisés, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Para la manutención ya de los levitas, ya, y que también, ¿cierto? Este era una bendición para las viudas, ya, para la gente, digamos, necesitada. ¿Ya? Mi hermano Jonathan, a continuación, les va a hablar de los 4 tipos de diezmos que existen en el Antiguo Testamento. Amén. Hermano Jonathan. Amén. Bueno, me toca esta parte, creo que una parte más importante del tema, que vamos a hablar de los 4 tipos de diezmos que aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Por qué vamos a hablar de estos 4? Porque estamos acostumbrados a escuchar no solamente a evangelistas o predicadores o pastores, lo que sea, hablar solamente de un tipo de diezmo nomás. Y acá, conforme a la Escritura, le vamos a hablar de los 4 tipos de diezmos que aparecen en la Biblia. ¿Ya? Amén. Segundo punto se llama varios tipos de diezmos. Por lo general, la gente hoy tiende a citar la palabra diezmo en singular
como si la Biblia hablase solamente de un tipo de diezmo. Pero en el Antiguo Testamento no se habla de un solo tipo de diezmo, sino de 4. Ya, como se lo leí, ¿cierto? La gente hoy tiende a citar la palabra diezmo solamente en singular, no en plural, ya que vendrían siendo diezmos, no diezmo, ¿ya? El primer diezmo, el diezmo anual dado a los levitas. Eso lo podemos, bueno, el versículo texto base, ¿cierto? En Números capítulo 18, versos 20 y 21. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ya aquí podemos ver que el primer diezmo anual era para los levitas, ¿cierto? Ellos que iban a trabajar su ministerio en el tabernáculo de reunión, ¿cierto? Donde ellos se reunían para trabajar al Señor, ¿cierto? Y este tipo de diezmo tenía como un propósito reemplazar los derechos de la herencia de la tierra en Israel y proporcionaba el sustento para los levitas a fin de que ellos pudieran dedicarse por completo a la obra del ministerio, como se escribe en Número 18. Bueno, el versículo que le acabo de leer, ¿cierto? Estos hombres, ¿cierto? Los levitas se iban a dedicar prácticamente su vida, ¿cierto? Estar todo un día completo al servicio del Señor en la obra de su ministerio, ya para que y Dios lo iba a sustentar, ¿cierto? Con aquellos diezmos, ¿cierto? Para que ellos no pasaran necesidad. El segundo diezmo, el diezmo de los levitas, eso lo podemos ver en Número 18, versículo 26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Los levitas de lo recibido tenían que entregarle los diezmos de los diezmos a los sacerdotes, es decir, el 10% de todo lo que recibían. En pocas palabras, ¿cierto? Los levitas tenían que entregar también su diezmo a los sacerdotes. El 10% de lo que ellos recibían, ¿cierto, hermano? El diezmo de los diezmos. El diezmo de los diezmos, ¿cierto? Tenían que entregarle a los sacerdotes. ¿Ya? Ellos tenían que apartar de lo que ellos recibían del diezmo de ellos, ¿cierto? Para entregarle a los sacerdotes. Ese era el 10% de lo que ellos recibían. En pocas palabras, ¿cierto? Decir como, no sé, uno recibe algo, ¿cierto? Y tiene que dar la 10ª parte o el 10%, como usted le quería llamar, ¿cierto? Para ayudar a la obra del Señor. Tercer diezmo, el diezmo anual festivo. Deuteronomio capítulo 26, versículos 6 y 7. Y allí, el lugar que más tarde sería Jerusalén, llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiese bendecido, a diferencia del primer diezmo que debía llevarse a las ciudades levitas. Este tercer debía ser llevado por el pueblo a Jerusalén para las festividades que acompañaban las numerosas reuniones
donde las familias y los levitas comían con alegría porciones de dicho diezmo. Note que en el texto que acaba de leer, la palabra diezmo aparece en conjunto con otros ritos que ya fueron abolidos por el nuevo pacto, como los holocaustos, votos, los sacrificios, etc. Pues todo esto pertenecía a la liturgia ritual levítica del viejo pacto. En pocas palabras, ¿cierto? Aquí en este versículo o capítulo, ¿cierto? Podemos ver que habían varias otras cosas más que se practicaban en aquellos tiempos, ¿cierto? Amén. Holocausto o sacrificio. Amén. ¿Ya? Pero claramente nosotros acá estamos hablando del diezmo y que dejarle claro que muchas veces solamente los tomamos de algunos versículos, ¿cierto? Y damos a entender que sí, el diezmo es bíblico en el sentido que aparece en la Biblia. Amén. Pero le pertenecían a aquellas personas, ¿cierto? Que a los levitas. Amén. Ya, solamente ellos, ¿cierto? Y como le decía, que habían holocaustos o sacrificios, ¿cierto? Que era un mandato del Antiguo Testamento también. Vamos al cuarto diezmo. El diezmo del tercer año para los necesitados. El diezmo del tercer año era específicamente para todos los necesitados, incluyendo también al extranjero que no era israelita. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Ahí usted lo puede ver en la Biblia, ¿cierto? Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serás saciado, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y comerás en tus aldeas y se saciarán y dirán delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Este diezmo incluía a los levitas, las viudas, los huérfanos, o sea, los sin padres, y los extranjeros gentiles. A diferencia del tercer diezmo que iba para Jerusalén, el cuarto diezmo debía permanecer en las aldeas, dentro de sus ciudades. La finalidad era sostener a los levitas y a los necesitados. Por deducción tenemos aquí que los pobres y los desprovistos de bienes estaban exentos de diezmar, antes recibían los diezmos para su sustento. Podemos ver acá en este cuarto diezmo, ¿cierto? Acá habla la palabra del Señor también, que no solamente los levitas iban a recibir el diezmo, sino también el huérfano, la viuda, ¿ya? Y el extranjero, gente que realmente necesitaba en aquellos tiempos, ¿cierto? Hoy día podemos ver que, ¿cierto? Una mujer, ¿cierto? Viuda, hermano, recibe un sustento de la ayuda del gobierno al quedar viuda, una pensión, como se le llama, ¿cierto? Sí. Pero no por eso tampoco, por decirlo así, decir que ya a ella no les pueden ayudar o pertenecer parte del diezmo, porque muchos dicen eso, hermano. Entonces, claramente, hablando bíblicamente, como dice acá, que a la viuda y al huérfano y al extranjero, gente que a lo mejor no tenía algo, un bienestar, ya, porque pasaban necesidades, pero los diezmos, como se lo leí, ¿cierto?, eran específicamente también para los levitas y para estas personas que a lo mejor el huérfano, ¿cierto?,
era una persona que no tenía familia, no tenía padre ni madre. ¿Ya? Por eso también Dios siempre se trató de ayudarle de alguna forma a estas personas. ¿Ya? Y aquí, para finalizar también, ¿cierto? Hermano, usted tiene nuevamente la oportunidad. Amén, hermano. Permítame puntualizar ya en lo último que dijo. Por deducción, entendemos aquí que los pobres y los desprovistos de bienes estaban exentos de diezmar. Antes recibían los diezmos ya para su sustento. Hablando, ¿cierto?, del diezmo del tercer año para los necesitados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es posible de que yo, como pastor, le exija a una viuda, a un pobre, a una persona que no tiene el diezmo? Amén. O sea, nos estamos encontrando con una incongruencia, ¿cierto?, entre lo que la Biblia dice y lo que algunos predican. ¿Ya? Amén. Recuerde de que esta ley ya había sido establecida para aquellas personas que tenían una buena posición económica, ¿ya? Amén. Tenían ganado, agricultura, etc. No para los pobres. Amén. Los pobres se beneficiaban. Entonces pregúntese usted, o sea, ¿a dónde estamos llegando? ¿Me entiende? Claro, qué tremendo, ¿no, hermano Jonathan? Amén. Número 3. Contenido y sustancia de los diezmos. ¿Ya? Aquí hay algo bastante importante que vamos a aclarar. ¿Ya? ¿En qué consistían los diezmos? Los diezmos consistían en agricultura y ganado. ¿Ya? Número 1, productos de la tierra. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:30. Y 2, ganado, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara. ¿Qué significa esto? Significa todo lo que está bajo el cuidado del callado o pastor. ¿Ya? El diezmo será consagrado a Jehová. Levítico 27:32. Ahora, ocurría algo. Ya, este punto mucha gente, hermano Jonathan, lo ignora o desconoce. Ya, pero está aquí. Algunos, por alguna razón, no iban a querer diezmar todo el fruto de su trabajo. Ahora, existía una salida, entre comillas. ¿Ya? Mire lo que dice Levítico 27:31. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. ¿Me podría traducir? Sí, lo traduzco porque no se entiende mucho. ¿Ya? La quinta parte del precio era el 20%. ¿Ya? Le voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Para ilustrar esto y así usted lo pueda entender. Si un granjero deseaba retener su diezmo de grano con valor de 1.000.000 de pesos, ¿ya? Debía pagar la cantidad de 1.200.000, ya en efectivo. ¿Ya? Recordemos, y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, ya añadirá la quinta parte de su precio por ello. Claro, así que es importante entender ese tema también. ¿Ya? En pocas palabras era mucho mejor diezmar. Amén. Claro, porque había que añadirle en efectivo ahora. Claro. Qué tremendo, hermano Jonathan. Este es un texto que mucha gente, digamos, desconoce, ¿ya? U omite. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Bueno, era mejor diezmar. Amén. Claro. Porque en efectivo había que añadirle, ¿cierto?, la quinta parte, el 20%. ¿Ya? El principio del mandamiento es claro. Estamos hablando ya, ¿cierto?, de lo que Dios estableció, ¿cierto?, como diezmos, ganado y agricultura.
no se menciona diezmar oro, plata, cobre, etc. Algunos objetan diciendo, hermano, ocurre que en ese entonces no existía el dinero. Cuando yo escucho eso, de inmediato me doy cuenta de que esa persona no conoce, digamos, el tema, o no conoce, digamos, la cultura ya bíblica. A ver, ¿existía el dinero en aquella época? Ciertamente. Ya, efectivamente. De hecho, la palabra dinero en la Biblia se refiere al oro y la plata, las dos formas de dinero más comunes que se utilizaban durante los tiempos bíblicos. Y se menciona específicamente oro más de 400 veces y plata más de 320 veces, dependiendo, esto sí, de la versión bíblica. Se hace referencia al oro más a menudo en la Biblia que cualquier otro cierto metal precioso. Note algo sumamente importante, y es que en ningún lugar de las Escrituras se encuentra que Dios demande el diezmo en dinero. Creo que el mandamiento es claro. No habla de diezmar dinero, oro, plata, cobre, etc. ¿Ya? Sino que deja bien claro que la ley del diezmo es una medida justa en cantidad y calidad de productos específicos obtenidos de la tierra y ganado. Ahora, vamos a responder una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la ley de los diezmos no exigía dinero? ¿Por qué no exigía dinero? ¿Por qué no hablaba de dinero? ¿Por qué Dios no exigió un diezmo en dinero? Si el dinero existía, obviamente no existía, ¿cierto?, como el dinero que usamos nosotros hoy día, ya, o la moneda que nosotros usamos hoy día. Ya podemos ver a José, ¿cierto?, quien fue vendido por ¿cuántas piezas de plata? Por 20. ¿Ya? Claro. Eran formas comunes, digamos, de dinero, ya, o de comprar y vender. Entonces, aclaramos, hermano, de que el dinero existía. Sí. Entonces, ¿pero por qué Dios no estableció el diezmo en dinero? Es una buena pregunta y vamos a responder esto. ¿Se imagina a los sacerdotes y levitas recibiendo del pueblo grandes cantidades de dinero en oro y plata como diezmo? ¿Qué cree usted que hubiese ocurrido? Sin duda, eso daría lugar y abriría, una puerta a la corrupción, codicia y todo tipo de engaño de una vida ostentosa, todo por la ambición al dinero. Sencillamente, el principio, digamos, tras el mandamiento no era el enriquecer a los levitas y sacerdotes, sino sustentarlos con lo necesario para la manutención de ellos y sus familias, hermano Jonathan. O sea, se trataba de sostenerles económicamente, no de hacerlos ricos. Creo que alguien necesita entender eso. ¿Ya? Claro. Se trataba de sostenerlos económicamente, ¿ya? De cubrir sus necesidades, no de enriquecerlos. Y que prontamente estos viviesen ya una vida excéntrica, ya como la que vivían, no sé, los reyes, los faraones, los príncipes, etc. ¿Ah? Entendámoslo de esta manera, creo que no se puede entender de otra manera. Dios jamás estableció el diezmo o los diezmos en dinero. No lo hizo así. Amén. ¿Ya? Indefectiblemente, dice la Biblia, diezmarás esto y esto otro. ¿Ya? Y aquellos que objetan diciendo, no, es que el dinero no existía y por eso... No, o sea, usted está desconociendo, digamos, cosas muy básicas. Amén. ¿Ya? La pregunta es ahora, ¿dónde nace el diezmo en dinero como ley? Claro, como ley. Yo reitero, si usted quiere dar el 10%, digamos, de su dividendo, salario, ya no existe ningún problema, hermano. Amén. Ya, en agradecimiento al Señor, etc. No hay problema en eso. No hay problema.
La pregunta es ¿dónde nace el diezmo en dinero ahora como una ley? ¿Ya? Porque la gran mayoría que está a favor del diezmo te habla del diezmo como si este fuese una ley dada por el Señor. ¿Dónde nace? El diezmo en dinero fue establecido como mandamiento por la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Macon, Francia, en el año 585 después de Cristo, digo. ¿Ya? Y esta cuestión que establece la Iglesia Católica la adopta la Iglesia cristiana. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, aquellos que dicen, no, es que los tiempos son diferentes. No me diga de que los tiempos son diferentes. O sea, sí, son diferentes. Pero dinero existía, ¿ya? No el peso que usamos nosotros, ya hablando de la moneda habitual, etcétera, no. Pero dinero, digamos, existía. Recuerda siempre esto y no te vas a perder del tema. La finalidad era, cierto, sostener económicamente a estos hombres, no enriquecerlos. Amén. ¿Ya? Que se entienda así. Jesús y los diezmos, hermano Jonathan, ¿qué nos podría decir al respecto? Amén. Cuarto punto. Jesús y los diezmos. Cualquiera que sea honesto sabrá que no existe una sola cita del Nuevo Testamento en la que Jesús o alguno de los apóstoles diga a la iglesia que hay que pagar los diezmos y menos aún en dinero efectivo. ¿Ya? Para ser más específico, queridos hermanos, gente que nos ve a través de este canal y de la plataforma online también del canal 4, no existe ninguna cita bíblica en el Nuevo Testamento ya en el que Jesús o los apóstoles hayan exigido ya a la iglesia primitiva de diezmar en dinero o en otras cosas, ¿cierto? Ya para que nos quede claro, ya, porque muchas veces han ocupado textos fuera de contexto y usan que si no diezman los ladrones no entrarán al reino de los cielos, en fin. Pero dice también acá en los evangelios, algunos citan a menudo las palabras de Jesús a los fariseos, como si esto diría a los cristianos que sigan diezmando. Pero en esos versículos no dice tal cosa. Veamos el texto. Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Eso lo vemos en Mateo capítulo Amén. 23, versículo 23. ¿Ya? Claramente que muchos ocupan este texto bíblico ya para decir que Jesús decía que había que diezmar. Pero acá Jesús le dice otras cosas. Y estaba bajo la ley. Bajo la ley, Él claro. no va a quebrantar la ley. Ya, entonces, cuando usan en muchas congregaciones, ya no se está dirigiendo a nosotros, sino acá dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos». No sé si usted es escriba o fariseo, no sé, hermano, pero dice claramente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas». Ya, Jesús le habla a ellos. Por eso tenemos que entender el contexto. ¿A quién va dirigido primero las palabras de Jesús? ¿Ya? Yo no le puedo decir: «Hermano, usted diezma si usted es escriba o fariseo». ¿Ya? Dice: «¿Por qué diezmáis?». Entonces, claramente, muchos usan este pasaje bíblico, ¿ya?, para decir a la gente en las congregaciones: «Hermano, diezme porque Jesús le dijo a los fariseos esto». Pero que le enseñen bien la Biblia. Aquí Jesús le está diciendo esas palabras y después le dice: «Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia, ¿ya?, y la fe», que eso es lo más importante también, ¿ya? Pero los otros dicen: «No, sí, diezma, no, pero total se te olvida la misericordia y la justicia y la fe». Bien, el
contexto de la palabra del Maestro. Note a quién habló Jesús. Él habló a judíos, entre paréntesis, escribas y fariseos, sujetos a la ley del antiguo pacto. Ya ellos eran personas que se basaban, habían estudiado la ley, ¿cierto? Eran hombres para eso. Sin embargo, los exponentes del diezmo obligatorio hoy se aferran a la frase: esto era necesario hacer, sin dejar de aquello. Pero pasan por alto a quienes iban dirigidas esas palabras. Jesús les recuerda que era necesario diezmar menta, eneldo y comino, pero sin dejar a un lado lo más importante. Ese es el contexto justo del pasaje. Jesús jamás dirigió respecto a la práctica de diezmar a sus discípulos, entre paréntesis cristianos. Esto es un hecho irrefutable. Ya, en pocas palabras, Jesús ya le estaba recordando a los fariseos y escribas que eran judíos, ¿cierto?, que no se olvidaran de la justicia y de la misericordia y de la fe, porque ellos siempre se dedicaban a diezmar, ya, a orar, ¿cierto?, de pie en las plazas, infinidad de cosas que ellos hacían para ser vistos por los hombres, pero a ellos se les olvidaba la justicia, la misericordia y la fe. Por eso Jesús les dice eso: ay de vosotros, ¿cierto?, que diezmáis menta, eneldo y el comino, ¿cierto?, pero se le había olvidado lo más importante que era eso, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que, cuando escuchamos gente hablar de que Jesús dio la orden, no, jamás le dio una orden ni a los discípulos o apóstoles, ¿cierto? Jamás le dio en el Nuevo Testamento o en los Evangelios, que usted los puede ver en su casa. No les dice o le exige a ellos o a ellos mismos, los apóstoles, a los demás cristianos, exigirle que diezmaran, ¿ya? El quinto punto: la iglesia y los diezmos, hermano Miguel. Amén. Mire, es muy importante entender el texto en su contexto. Amén. ¿Ya? Cuando yo no interpreto el texto en su contexto, digo, bueno, termino tergiversando o adulterando la palabra. Amén, así es. Como bien decía mi hermano, esas palabras iban dirigidas a personas que estaban bajo la ley. Amén. ¿Ya? Entonces, hermano, considere siempre el contexto a la hora de hablar de un tema. Claro, o sea, no porque Jesús se haya referido al diezmo significa de que luego lo haya establecido como mandamiento para la iglesia. Amén. Ese es el problema que tiene mucha gente. Recuerde que la palabra circuncisión también aparece en el Nuevo Testamento. Amén. Pero eso no significa de que debemos circuncidarnos en el sentido cierto, literal de la palabra. ¿Ya? La iglesia y los diezmos. ¿Ya? Lamentablemente, muchos no han leído la historia de la primera iglesia apostólica a la hora de enseñar acerca de este tema. La iglesia primitiva, escúcheme bien, la iglesia primitiva nunca tuvo un sistema de diezmos o que fuese reconocido por los apóstoles, menos el exigir el 10% ya del salario. Menos. La historia de la iglesia también lo confirma, hablando de aquellos, hermano Jonathan, que son considerados como los padres de la iglesia. Amén. Ya hubo muchos discípulos de la iglesia primitiva, cuyos escritos existen todavía. Jamás demandaron ya ninguna forma sugerida de diezmo obligatorio como lo vemos en algunas congregaciones. Estos padres incluyen ya a Clemente de Roma, a Matetes, Policarpo, Ignacio de Antioquía, Bernabé, Papías de Hierápolis,
Justino, el pastor de Hermas, Tatiano, Teófilo de Antioquía, Atenágoras, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Minucio, Félix, Comodiano, Orígenes, Hipólito, Cayo y Novacio, los cuales muchos de ellos fueron discípulos de los apóstoles del Señor. Existen escritos, pero nunca hablaron de un diezmo en dinero. Amén. O nunca establecieron esto, digamos, como una especie de ley. Claro, estamos hablando de gente, mire, cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia que vive durante los primeros 3 siglos. ¿Ya? Yo le estoy hablando de gente que tuvo cercanía o mucha cercanía con los apóstoles de Cristo. ¿Ya? A ver, reitero, no todos tuvieron la misma cercanía. ¿Ya? Pero algunos, como por ejemplo Policarpo, que fue discípulo de Juan el Apóstol, tuvo bastante cercanía. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer algún escrito de estos hombres, ya, o los escritos de ellos, jamás, nos hemos encontrado con un diezmo por ley, ya que se le exigía a la iglesia y todo eso. O sea, estamos hablando, como decía mi hermano en delante, de un hecho irrefutable, de una cuestión que no se puede contradecir. Amén. Si la primera iglesia hubiese querido cobrar los diezmos, entonces debía antes llevar a cabo una convocatoria o asamblea para enmendar la ley de los diezmos, de modo que ésta estuviera en armonía con las necesidades de la época, pero no lo hicieron. Ellos tenían claro que la ley de los diezmos, en principio, no podía cambiarse ni alterarse de alimentos y animales a dinero, y que además dicha ley era propia de un sistema levítico ya abolido juntamente con su servicio y sacrificios. Por favor, el Nuevo Testamento en ningún lugar señala un cierto porcentaje de ingreso que se deba apartar, ya, hablando de una ley, porque hay gente que esto lo establece como ley, y ahí está el problema. Lo quiero reiterar. Si usted, quiere dar el 10% de su remuneración a su pastor o a su iglesia, hágalo, no está, digamos, pecando. Hablando del 10%, pero ese diezmo que usted está dando no es el diezmo que demanda la ley. Amén. No es el diezmo, ¿cierto?, del cual habla la Biblia, por favor. No lo es. Lo estamos comprobando, hermano. Amén, así es. Y obviamente la copia del tema, está disponible. Solamente tienes que contactarte conmigo, ya, y yo te hago llegar esta copia. Yo me hago cargo de lo que digo por la gracia del Señor. Bueno, ya tenemos años redactando y enseñando. Ya, cualquier duda o consulta, Amén. claro. Que no se diga tampoco, los hermanos dijeron que no había que dar nada para la obra. No, luego vamos a hablar de eso. Hermano Jonathan, le cedo la oportunidad para que, interprete, Malaquías capítulo 3, pasaje que mucha gente estaba esperando, seguramente. Amén. Le cedo la oportunidad. Bueno, este capítulo, ¿cierto?, de Malaquías, capítulo 3, versos 8 al 10, es que muchos predican, exhortan, ya igual de mala manera, lo sacan fuera de contexto este pasaje bíblico ya, y muchos predicadores, no solamente predicadores, sino pastores, ya, que con este capítulo ya prácticamente, y disculpando la palabra que les voy a decir, están amenazando a la gente de diezmar, cosas que no deberían hacer. Amén. Algunos pastores y ministros de los púlpitos condenan y acusan de ladrones y malditos a los creyentes que no diezman, citando Malaquías capítulo 3 del verso 8 al 10. Acá hay una pregunta en este pasaje bíblico. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado,
y dijiste, otra pregunta, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Los tales citan el texto, pero nunca lo explican. En pocas palabras, ya como leí anteriormente, condenan y acusan de ladrones o malditos a los creyentes que no diezman. En pocas palabras, lo están mandando a la gente al infierno, usando este pasaje bíblico. Así es. Ya mandando a la gente. Porque dice la Escritura que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Claro, y lo dice. Y lo dicen, ¿no? Si son buenos para adulterar la palabra de Dios. Pero este pasaje bíblico ya lo citan, pero no lo explican cómo debería ser bíblicamente, históricamente o culturalmente hablando. Nosotros hablamos anteriormente de 4 tipos de diezmos, para qué iban dirigidos, ya, de cómo eran los diezmos de ganado y agricultura. Jamás fue en dinero, ya, a pesar que en los tiempos antiguos también existió el dinero. Ya. Continuamos. En el texto vemos cómo Dios reprocha y señala exclusivamente al pueblo de Israel. Cuando dice, ¿por qué vosotros, la nación toda, me habéis robado? Esta respuesta de Dios es hacia Israel, debido a la desobediencia del pueblo a ofrendar y diezmar, lo cual implicaría que los levitas y sacerdotes no tendrían para su manutención. Por ende, la casa de Dios y todo el sistema de cultos se afectaría gravemente, y lo cual finalmente se constituyó en un rechazo a Dios. Maldito soy con maldición. El contexto es Israel y el sistema levítico. Hay que aclarar que los pobres, huérfanos y viudas y extranjeros estaban excluidos de diezmar bajo la ley mosaica. Antes ellos recibían los diezmos para su sustento. Esto lo que demuestra es el error doctrinal de quienes hoy condenan y maldicen a los que no diezman sin conocer el estado o condición de las personas. ¿Ya? En pocas palabras, tenéis que diezmar aunque tengáis 1,000 pesos. Dicen. Sí, es verdad, hermano. Si acá el tema es ese, amenazan y condenan usando. Pero acá la acabo de leer ya. Acá Dios le está hablando al pueblo de Israel, ya, porque ellos no querían ofrendar o diezmar para ayudar a los levitas o a los sacerdotes o a la viuda, al huérfano o al extranjero. Ya, vamos al otro punto. El texto dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un granero, un depósito, un almacén de bodega donde los sacerdotes guardaban los diezmos. El texto no dice traer los diezmos al arca de las ofrendas de la iglesia, sino que dice al alfolí. Luego el texto dice haya alimento en mi casa, no dice haya dinero en mi casa. Todo el contexto de este pasaje apunta claramente al sistema levítico de Israel. Ya, para que quede bien claro, para eso nosotros lo estamos explicando este capítulo 3 de Malaquías, versículo 8 al 10, ya, para que usted en su casa pueda entender y también salir del error. Ya, como acá, ¿cierto? Dice traer el diezmo al alfolí. ¿Qué era un alfolí, cierto? Era
un lugar, ¿cierto? Un depósito o almacén donde se llevaba todo el ganado, ¿cierto? De la agricultura, ¿cierto? Que les llevaban a los sacerdotes, ¿ya? Y a los levitas. Pero el texto nos dice, trae los diezmos al arca de la iglesia. Como muchos dicen, traigan los diezmos al alfolí. Pero yo en ninguna parte, en ninguna iglesia o congregación he visto un alfolí para llevar, no sé, fruta o otras cosas. ¿Ya? Y muchos también dicen que nosotros no tenemos pocas palabras, ¿cierto? Donde podemos sembrar cosas así de ganado o agricultura. No vivimos en un sector de campo, para que usted me entienda, para traer nosotros cosas. Sí. Y dicen también algunos que nosotros trabajamos todos los meses y tienen que traer todos los meses el diezmo. Tampoco eso es bíblico. Entonces, claramente la gente no logra entender, ya es que están mal explicando la escritura. La están adulterando, ya no sé si para hacerse más rico o no. Como dijo el hermano Miguel, yo también lo digo, si usted quiere ayudar en la obra del Señor, ya hágalo voluntariamente, pero que no lo estén condenando o obligando a diezmar, porque no es un mandamiento, no es una ley que está vigente. Ya es bíblico, obviamente, porque aparece en la Biblia. Ya continuamos. Confunden el antiguo pacto con el nuevo pacto. Muchos tienen el diezmo como un mandamiento para la iglesia, de la misma manera que lo fue para Israel, argumentando que se le debe tomar como principio de lo que es ofrenda, predicando y enseñando que el diezmo debe ser dinero o bienes materiales, pasando por alto lo que establece claramente la ley, el fruto de la tierra o animales. ¿Ya? Porque mucha gente dice que no hay que traer dinero o cosas materiales, pero dice claramente la ley que era fruto de la tierra o animales. Ya se lo he hablado, he explicado, ya con pasajes bíblicos, enseñanzas, ¿cierto? De cómo era el diezmo de aquellos tiempos para los levitas sacerdotes que vivían en Israel. Ya nosotros no podemos confundir lo que está establecido aquí en la escritura. Ya sacar un pasaje bíblico para adulterarlo o para otras cosas. Ya otro pasaje mal interpretado tocante a este tema es Hebreos capítulo 7. Los diezmitas insistían que el diezmo está vigente porque en hebreo se menciona el diezmo en tiempo presente al decir: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. En Hebreos capítulo 7, verso 8, hacen énfasis en el verbo reciben, lo cual indica que al estar presente sería obvio que los tiempos apostólicos se exigía al diezmo. Ya, como se los dije anteriormente, ningún apóstol exigió a la iglesia primitiva o a los primeros cristianos a diezmar. El versículo se está tomando aislado de su malla textual, pues el mismo contexto automáticamente refuta tal interpretación. Veamos, por ejemplo, el versículo 5, donde dice: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es obvio que acá se está hablando de los judíos y su deber legal de diezmar para los levitas, quienes lo hacían a un tiempo cuando se escribió el libro de Hebreos. Recordemos que el templo siguió en pie por 37 años más después
después de Cristo morir, y esta práctica aún era común entre los judíos incrédulos. Pero en ningún momento se habla de la iglesia de Jesucristo en el contexto. Por otro lado, dentro del mismo contexto vemos lo que dicen los versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. En Hebreos capítulo 7, versos 18 y 19. Se concluye entonces que el propósito fundamental de este capítulo es exaltar la grandeza del sacerdocio de Cristo y la gracia por encima de un viejo sistema débil e ineficaz, y no aprobar el pago de diezmo para el creyente en Cristo, sino más bien eliminarlo, pues al desaparecer el sacerdocio levítico, desaparece con ello las leyes ceremoniales y el diezmo inclusive, pues Jesús reemplazó a los tales, convirtiéndose en el sumo sacerdote de la gracia, el cual no exige diezmo y ningún otro tipo de ceremonia o sacrificio. De lo contrario, estaríamos tratando de revivir el antiguo sistema que no produjo ningún efecto positivo en el pueblo judío. Amén. Pocas palabras, ¿cierto? Acá en Hebreos capítulo 7, versos 18 y 19, donde dice hombre mortal. Ese otro también versículo que malinterpretan ya esta gente, porque ahí también se está refiriendo a los levitas. Ya hoy día en Israel, cierto, ya no está el templo. Por eso la gente hoy día no diezma, porque no hay función sacerdotal. Claro, no hay levitas, sacerdotes, infinidad de cosas para que usted también sepa en su casa. Ya, mi hermano tiene la oportunidad en el punto 7. Amén, hermano Jonathan. El sustento de la iglesia del nuevo pacto, es decir, ¿cuál era el sistema económico de la iglesia del nuevo pacto? ¿Ah? ¿Cómo se sustentaba esta iglesia en términos económicos? ¿Ya? He escuchado a algunos decir sin diezmos, ya, o sin el diezmo, la iglesia no puede o no podría sobrevivir. Amén. Yo te pregunto, ¿y cómo sobrevivió la iglesia primitiva entonces? Claro. Y lo vamos a comprobar, ya. Entonces, ¿cuál era el sistema económico ya de la iglesia del Nuevo Testamento? Número 1, Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. Esto es por lo menos lo que se da cierto en un principio. Amén. Ya, porque no siempre fue así. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque toda la gente diezmaba. No dice eso, ¿cierto? No. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían, a cada uno según su necesidad. Entonces, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Ya? Hablando de la primera época de la iglesia, reitero, esto no siempre fue así. ¿Ya? Porque hay gente, hermano Jonathan, que piensa que esto siempre fue así. Amén. No. Pero es importante saber eso. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían, el dinero, ¿cierto?, a los pies de los apóstoles. ¿Ya? Estos, se encargaban de administrar
ya, y repartir a cada uno según su necesidad. O sea, no estamos hablando del diezmo ahí. Estamos hablando de algo más significativo que el diezmo. Claro. Para que entiendas eso, o sea, nuestro llamado no es este, hermano, no te despojes. Hermano, debes ser egoísta, debes ser tacaño, debes ser mezquino. No. No es ese el llamado. ¿Ah? Porque es lo primero que se cree o piensa cuando uno trata este tema, ¿cierto? Desde una perspectiva bíblica, ¿ya? U objetiva. 2 Corintios 9:7. Pablo dice, cada uno dé como propuso o determinó en su corazón. No dice diezmo aquí. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso o determinó en su corazón. No existe, hermano Jonathan, un porcentaje por ley. Eso es lo que le estamos, digamos, transmitiendo a la gente. Amén. Y eso de que el diezmo es el mínimo, eso realmente, a ver, es una cuestión suya. No es algo que la Biblia diga. Amén. Número 3, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, ya esto es día domingo, considerando el calendario, digamos, judío, ya sí, porque según el calendario judío, ¿cierto? ¿Cuándo comienza la semana? El domingo. Por eso que sábado es séptimo día, Shabbat. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces nos estamos dando cuenta de algo en las palabras de Pablo, de que el apóstol no estableció ningún porcentaje. O sea, claramente los apóstoles no establecieron, digamos, un diezmo en dinero. Amén. ¿Ya? O la práctica del diezmo no continuó. Amén, así es. Pero cuando yo, hermano Jonathan, veo a gente vendiendo sus propiedades, sus casas, ya trayendo el dinero a los pies de los apóstoles, ¿cierto? Para que estos lo administrasen y todo. O sea, estoy hablando en primer lugar de gente, ¿cierto?, que ha nacido de nuevo, gente convertida, gente que ama la obra y todo eso. Por último, número 4, para que usted entienda cómo se sustentó la iglesia. Primera de Corintios capítulo 9, del versículo 11 al 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, Pablo se está refiriendo a la palabra que ellos predicaban, ¿ya? Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, ahí está hablando de los levitas y sacerdotes, comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Aquí quiero puntualizar, porque hay gente que ha malinterpretado esto, ¿ya? Amén. Así también ordenó el Señor, se está refiriendo, ¿cierto?, a Jesús, a los que anuncian el evangelio, que vivan el evangelio, ¿ya? Ahora, que vivan, digo, del evangelio. Pablo no está hablando del predicador común y corriente, ya no lo digo, digamos, en un sentido peyorativo, ya no. Pablo está hablando del misionero. Amén. Claro, de ese hombre que siembra la palabra en diferentes lugares. Ahora, cuando dice que viva del evangelio, no está hablando, digamos, de un porcentaje. Está hablando, ¿cierto?, de que la iglesia se tiene que encargar, en este caso, de sostenerle ya económicamente. Amén. Sea el 2%, el 5%, el 10%, el 20%, el 30% del salario, no lo sé. ¿Ya? Es cuestión de cada uno. Amén. ¿Ya? Entonces, hermano Jonathan,
estos textos nos ayudan a entender el sistema económico de la iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Claro. Entonces, con esto respondemos a esa gente que dice, bueno, entonces, ¿cómo sobrevivimos como iglesia? ¿Y cómo sobrevivió la iglesia primitiva? O sea, estamos hablando de gente que dio más que el diezmo. Claro, hablando, cierto, del 10% en dinero, ¿ya? Porque recuerden que el diezmo como ley no fue establecido nunca en dinero, sino en ganado y agricultura, ¿ya? Entonces nos estamos encontrando aquí con gente, digamos, dadivosa, con gente que ama al Señor, etcétera, etcétera. Entonces, debe entenderse así. Este no es un llamado a no despojarse. ¿Ah? No, uno es consciente. Amén. Este es un llamado a refutar el diezmo en dinero como ley. Porque el diezmo en dinero como ley no existe en la Biblia. Puede existir en tus pensamientos, ¿ya? Puede existir en tu concilio, puede existir en tu iglesia, pero en la Biblia no existe el diezmo como ley en dinero. Amén. Reitero, si usted diezma ya o da el 10% de su salario, sígalo haciendo, hermano. Creo que bendice a su pastor y bendice la obra del Señor. Pero no sienta que está cumpliendo con una ley, digamos, y por eso va a ser más bendito, claro, y va a tildar al otro de ladrón si no lo hace, porque eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando yo entiendo, ya que estoy cumpliendo con una ley del Antiguo Testamento o que continuó en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, ¿cierto? Eso lo reiteramos ya y lo decimos con bastante fuerza. Cuando hablamos del diezmo, del 10% del salario, ahora no estamos hablando de una ley para la iglesia. Ya, reitero, no estamos hablando de una ley, nadie te lo puede exigir, ordenar. Amén. Como decía mi hermano, nadie te puede amenazar. Mira, es que si no lo das, no sé, vas a perder tu salvación, porque hasta con la salvación se meten. Amén, así No. es. Claro. Amén. Obviamente tienes que ser consciente hablando de tus propios gastos. Claro. Pero tampoco, digamos, vas a dar todo y luego cómo pagas la luz, el agua, si arriendas, cómo pagas el arriendo, cómo cuidas y crías a tus hijos. Claro, hermano. Amén. Hermano Jonathan, concluya el tema que, bueno, yo creo que esto, o lo que va a decir usted, cierto, confirma lo que hemos dicho. hemos dicho. Para finalizar, una conclusión, queridos hermanos, amigos. La finalidad del tema no es enseñarle a usted a no despojarse de lo que Dios le ha dado, sino corregir el mal concepto que se tiene del diezmo, el cual se establece en algunos lugares como mandamiento y en algunos casos se involucra hasta la misma salvación de la persona. Si alguien quiere dar por agradecimiento a Dios el 10% de su sueldo, no hay ningún problema. El problema existe cuando dice que está cumpliendo un mandamiento bíblico. La Biblia en ambos testamentos jamás establece un diezmo en dinero. Ahora, en el Nuevo Testamento no establece una cantidad o porcentaje específico. La cantidad, según el apóstol Pablo, depende de cuánto hayamos prosperado. Si ha prosperado mucho, de mucho para la obra de Dios. Si ha prosperado poco, de poco para la obra de Dios. En pocas palabras, si usted sueldo base mínimo, ¿cierto? Y no puede diezmar, ¿cierto? Como se le está establecido hoy día en las congregaciones, el 10% de lo que usted pueda dar, ¿ya? Que no venga ningún persona a exigirle que usted sí o sí tiene que dar su 10%, porque eso es algo que no es bíblico. Amén. Y lo otro, que también se amenaza con la salvación, ¿ya? Y dejarle claro que le quiten el cargo. Claro, ese es otro tema que, hermano Miguel, que ahora si diezmáis tenéis cargo en las congregaciones.
Y si no diezmas, no tenéis cargo, Claro. o no te suben al púlpito, o infinidad de cosas. Como les dije, la salvación es por gracia también, sí. y eso que nadie se le meta en la cabeza a ustedes, si usted al no diezmar no se va a perder. Ya, y que vienen con esa amenaza, que los ladrones, infinidad de cosas que no traerán de los cielos, que son malditos, el creyente, no. Ahí en Malaquías claramente le habla al pueblo de Israel, ya, y si uno diezma, se abrirán las ventanas del cielo, infinidad de cosas, ya. Entonces, nosotros con este tema no queremos decir Amén. que usted no diezme, no ofrende, al final no. Si usted se quiere despojar, hágalo, pero Amén. voluntariamente. Amén. A eso vamos nosotros, ya, que no venga otra persona con estas amenazas que ya estamos acostumbrados a escuchar hasta por las redes sociales. Una vez escuché un cierto personaje que llamando de ladrón y infinidad de cosas a los creyentes. Lamentablemente me causó risa y a la vez pena, porque una persona que ya lleva bastante tiempo, yo creo, y encima tiene ese ministerio, que es pastor, ya, pero no voy a decir el nombre, pero es bien conocido y bien farandulero este personaje, hermano, que le gusta hacer videos, pero lamentablemente el hombre está usando siempre Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10, ya, y eso que les quede bien claro a ustedes, ya, que nadie los puede obligar, o que si vienen, no, es que Dios me lo dijo, Dios me lo reveló. Cuidado con eso igual. Cuidado con eso. No es que uno no crea en los dones o en otras cosas, pero hay que tener cuidado. Ya. Porque una vez una persona me dijo, yo lo sigo porque Dios me lo reveló, escuché una voz del cielo y toda la cuestión que había que diezmar. Sí, está en la Biblia, nosotros decimos que sí, es bíblico porque aparece, pero no está vigente. A eso va uno, ¿ya? Y eso, queridos hermanos, ya finalizamos el tema, ya. También nos quedan varios minutos, vamos a ir a una alabanza y vamos a responder a unas preguntas que nos hicieron. Amén. Yo me arrodillo para conversar con Él, porque solamente Él es quien entiende mi clamor. Y mis palabras tal vez no sean tan bonitas, pero siento sus caricias y Él me oye con amor. Entre los dos no hay puentes, no hay distancias. En Él toda mi esperanza me lleva al trono del sí. Y mi vivir, lejos de vicios y pecados, trae este Dios inmaculado a morar dentro de mí. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo luz. Arrodillado a los pies del Rey de Reyes, yo venceré, venceré. Ya no es intransitable, universo inexplorable, son pequeños para mi Dios. Y siendo así, mi oración llega a su trono,
La respuesta es un sueño. Duermo bien en los brazos de él. Toda mi alma se deleita saciada, porque sin hora marcada Jesús me habla y soy feliz al lado de él. Soy curado, soy lavado, quedo tan maravillado sin deseos de salir. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo luz. Arrodillado a los pies del Rey de Reyes, yo venceré, venceré. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo luz. Arrodillado a los pies del Rey de Reyes, yo venceré, venceré. Mi hermano, algunas palabras. Amén, hermano Jonathan. Quisiera puntualizar lo último que dijo. Amén. Ya. A ver, un dijo el Señor no puede superar un escrito está. Ya, eso nosotros debemos entenderlo. Amén, así Ya. Un dijo el Señor no puede superar un escrito está. Eso está ocurriendo hoy día, o sea, hay gente que cuando se ve alcanzada por la palabra, ya, o no tiene argumentos, bueno, dice, hermano, sabe que esto a mí me lo reveló el Señor. A ver, en primer lugar, hoy día no existen revelaciones, ya. Lo que existe es iluminación acerca de la Escritura. La Escritura es la revelación. Amén. ¿Ya? Cuando te hablo de la iluminación, te estoy hablando del entendimiento. ¿Ya? Que viene en primer lugar, ¿cierto? Por parte del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso debe quedar claro. Dios no se contradice. ¿Ya? O sea, no puede ser que la Biblia diga una cosa y que Dios, no sé, te diga a ti todo lo contrario. Ya, eso no ocurre. Ya, yo quiero ser, digamos, enfático en eso. Un dijo el Señor no puede superar un escrito está, y ese es el problema, que hoy día no estamos priorizando la palabra de Dios, ya la palabra escrita. Hoy día estamos priorizando una profecía, una visión, un sueño. Estamos priorizando cualquier cosa, menos la palabra, hermano Jonathan, del Eterno. Amén. Gracias le damos al Señor porque el tema ha sido todo un éxito. En primer lugar, hemos podido compartirlo ya contigo. Bueno, aquí está el tema, ¿ya? ¿Qué dice la Biblia respecto al diezmo? ¿Qué enseña la Biblia ya acerca del diezmo? Si gustas puedes contactarte conmigo o con mi hermano y bueno, Amén. La tecnología hoy nos hace la vida fácil. Amén. Así que te lo podemos compartir por WhatsApp ya o por correo.
créeme que es un tema bastante polémico, Amén. ya un tema bastante controversial. Y si no se va a tratar con argumentos bíblicos, es mejor que no se trate, porque al final terminamos atacando a la persona. Amén. ¿Ya? O usted termina atacándome a mí. La cuestión se vuelve personal, hermano Jonathan. Amén, así es. ¿Qué piensa usted acerca de eso, hermano? Sí, claramente, bueno, hoy día bastante se ve por las redes sociales hablar sobre este tema. Como decía el hermano, es bien polémico y lamentablemente uno ve en las redes sociales la falta de argumentos ya bíblicos que pueden argumentar lo que ellos hablan. Y aparte siempre solamente, hermano Miguel, hablan de un solo tipo de diezmo, que ya es costumbre, ya lo dirigimos acá, que es Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10. Siempre se basan solamente en ese capítulo o libro que aparece en la Biblia. Ya, igual quiero decir algunas cosas, porque una vez una persona me dijo: hermano, ore para que el Señor le revele si el diezmo bíblico está vigente. Le dije, no, le dije, yo no necesito. Sí, está bien orar, uno tiene que orar, porque también es bíblico. Pero yo le dije, no lo voy a hacer, porque la misma Biblia aquí está todo. Como decía el hermano, con respecto a la revelación de la Escritura. Ya acá está todo, hermano, está todo señalado, está todo escrito. Jesús hasta el mismo enemigo le dijo, escrito está. Entonces, nosotros tenemos acá la profeta más segura, que es la palabra de Dios. Acá nosotros le preguntamos a Dios mismo, ya que mismo Dios lo habla a nosotros. Lo que es bíblico, lo que no es bíblico, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Ya está bien orar constantemente, está bien ayunar, etc. Pero cortémosla, así dice el Señor, o así dijo el Señor. Cortémosla, hermano. Porque acá, lamentablemente, con esas cosas empiezan a manipular a los demás, hermano. Si una persona lo quiere exigir el diezmo, pero hágalo conforme a la Escritura. No exigiéndole el 10% o el 5% o lo que sea del sueldo. Incluso bíblicamente el diezmo no es todos los meses. Entonces, ¿cómo usted todos los meses? Despojándose. Ya, todos los meses, no, ya llega fin de mes, me tengo que despojar. Si usted lo quiere hacer, hágalo voluntariamente. Pero que no vengan a exigirle un porcentaje. Si usted quiere dar el 10%, hágalo. Pero que ningún pastor o lo que sea se lo venga a exigir a usted. Ya. Y eso. Yo creo, hermano Jonathan, que esencialmente o fundamentalmente eso es lo que la gente debe entender acerca de este tema. Amén. Claro, ya, y lo voy a decir por última vez. Aquel que está diezmando ya o tiene la intención de hacerlo, hablando del 10% de su sueldo, bueno, hágalo. Claro, o sea, no existe una prohibición que se entienda así. Pero que tampoco se entienda de que existe un mandato. Claro, o de que yo estoy cumpliendo, por ejemplo, con una ley, con un mandamiento del Señor. No, ese es el tema. Amén. Ya, así que creo que hemos tratado el tema con bastante equidad. Ya, porque también se necesita, digamos, equidad, ya, o mucha equidad para tratar un tema, digamos, tan polémico como este. Nuestra intención no es dilatar ya la polémica que existe, no, sino contrarrestar la falsa posición que existe acerca del diezmo. Ya, mi hermano decía algo, el diezmo es bíblico, claro que el diezmo es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia habla del diezmo, pero no del diezmo en dinero. Eso es lo que usted debe entender. Amén, así es. Ese es el tema. El diezmo en dinero, ¿dónde nace? Nace en una convocatoria ya o asamblea que realizó la Iglesia Católica en Francia. Y eso obviamente lo ha adoptado la Iglesia
cristiana, como también sin el ánimo, hermano Jonathan, de crear ninguna polémica, como lo es, por ejemplo, el matrimonio o casamiento por la iglesia. O sea, hay gente que siente de que está pecando porque no está casada por la iglesia, y créame de que esa es otra cuestión más que la iglesia cristiana ha adoptado ya de la iglesia católica. En este caso católica, y bueno, búsquelo en la Biblia, usted no lo va a encontrar. Ya, el matrimonio, ¿dónde fue establecido? En el Edén. Ya, y cada cultura o cada pueblo ha llevado a cabo esto de una manera diferente. Hoy día nos debemos regir, ¿cierto?, por el código, digamos, de ley de nuestro país. Ya, y cuando yo me caso por la ley o ante la ley, me estoy casando también delante de los ojos del Señor. O sea, no estoy medio casado. Ya, hay gente, hermano, que también eso lo ve mal. Me permite enviar algunos saludos. Le envío un saludo afectuoso ya a la comunidad teológica evangélica de Chile, de mi país, también al Instituto de Expositores, ya al Instituto Bíblico El Chaday, a la Iglesia Bautista Reformada de Coronel, a la Iglesia San Pablo de Lota, a la hermana Gabriela Gómez de Venezuela, a la hermana Loli Gutiérrez de Valledupar, Colombia. Bueno, Loli, desde aquí te envío un feliz cumpleaños, ya que estás de cumpleaños. Dios te bendiga muchísimo. También le envío un saludo al hermano Andrés Fuentes Córdoba y a su familia que nos están viendo. Al hermano César Baluarte de Callao, Perú. A la hermana María Rendón de Acapulco, México. Al pastor Armando Rivas de El Salvador. Al hermano Miguel Cafré y a su familia de Salto, Uruguay. Por la gracia de Dios hemos tenido la oportunidad de estar también en otros países, ya especialmente en la casa de este varón que estoy mencionando, que él siempre está atento. Ya a la hermana Loida Ruiz de El Salvador, al hermano Agustín Harkin de Managua, ya Nicaragua. Dios te bendiga mucho, hermano. Este es un hermano, digamos, bastante especial, le gusta mucho escudriñar la Biblia y todo eso. Bueno. Siempre, no sé, antes de comprarse un libro, bueno, me pregunta si ese libro es bueno, así que creo que es lo más correcto cuando uno no conoce muy bien la materia. También al ministerio Un Amanecer Glorioso de Ciénega, Colombia, al ministerio también evangelístico Kairos de Yumbel, y por último al ministerio evangelístico y misionero Ebenecer a las Naciones de Buenos Aires, Argentina. Bueno, un ministerio que me ha recibido unas cuantas veces, y entiendo que, bueno, el pastor presidente y fundador de este ministerio anda en Chile, así que es muy probable de que nos veamos, y así a tantos hermanos y hermanas ya que están atentos. Amén. Que luego, no sé, por interno me piden el tema. Eso es lindo, porque de eso se trata. Amén. Claro, de que usted también puede evaluar lo que estamos diciendo, ya. Amén. Eso es muy importante, ¿cierto, hermano Jonathan? Amén, así es. Nosotros no nos estamos oponiendo a eso, no, usted examine, evalúe, obviamente desde un punto de vista bíblico, claro, nada subjetivo, porque si vamos a analizar subjetivamente no vamos a llegar a ninguna parte, ¿ya? Así que gracias le doy a Dios y también a ustedes ya por acompañarnos desde la comodidad de su casa. Esa ha sido mi participación por hoy, hermano Jonathan. Amén. También enviar unos saludos también a la gente que los vio a través de la plataforma online. Al hermano Mauricio Olivares, que Dios le bendiga junto a su familia. A nuestra hermana Alejandra Villalobos, también Dios le bendiga. A Evelio Ponce, también que Dios le bendiga junto a su familia. A la hermana Teresa, que Dios le bendiga también. Y a quién más, al hermano Andrés Fuentes Córdoba, Dios le bendiga, hermano. Y para finalizar, al hermano
Pedro Miranda. Que Dios le bendiga a toda la gente que nos vio, ¿cierto? Como también por las pantallas de este canal. Ya también envío saludos a mi familia en general, ya. Que Dios sea con cada uno de ustedes también. Gracias por estar en sintonía a través del canal 4, ya. También hay una pregunta, si tenemos tiempo, hermanos, para responder. Que nos quedan 5 minutos. Creo que acá un varón pregunta: ¿por qué se le debe dar el diezmo al pastor? ¿Qué piensa usted, hermano, con respecto a eso? A ver, supongo que él se está refiriendo, ¿cierto?, al 10% del sueldo. Bueno, en este caso, el pastor, ¿cierto?, es la autoridad visible de la iglesia. Ya yo quiero que se entienda así. Digamos que es la persona idónea para tener que administrar esto, hermano Jonathan. Ya, claro, tampoco, o sea, o que no se entienda que estamos en contra de los pastores. Ya, ahora, bueno, si el pastor es sabio, ¿cierto? Él sabrá administrar, digamos, ese dinero, pero en este caso él es la autoridad, digamos, visible ya de la iglesia. Porque la autoridad, obviamente, máxima e invisible es Cristo. Sí, amén. Pero él debería como tener alguna persona también. Sí, no, claro, ahí una estamos hablando tesorería. Ya, no sé, del secretario, del tesorero, claro. Sí, para poder... Pero obviamente esto tiene que pasar por el pastor, claro. Claro. Ya. Bueno, ahí se respondió la pregunta de la persona que hizo esa pregunta. No, a ver, parece no hay más. Bueno, ya finalizando ya el programa, así que los despedimos. Nuevamente gracias a ustedes por verlos y también entender con respecto a qué dice la Biblia respecto al diezmo. Ya que Dios les bendiga de gran manera a ustedes, a sus hijos, descendencia. Amén. Los despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte el cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad.